En el verano de 2006, la Ciudad de México vivía uno de esos días típicos de febrero, donde el sol brillaba con fuerza, pero el aire seguía fresco. Las familias aprovechaban los fines de semana para salir a los parques, a las plazas, a cualquier lugar donde los niños pudieran correr y jugar, mientras los adultos compartían conversaciones y risas. Para la familia Herrera, ese sábado 18 de febrero representaba un respiro muy necesario después de semanas de trabajo intenso y preocupaciones económicas. Sofía Herrera tenía apenas 3 años y medio. Era una niña de cabello castaño oscuro, casi negro, que le caía en rizos naturales hasta los hombros. Sus ojos, color miel, captaban la luz de una manera especial, y su risa era contagiosa. Ese día llevaba puesto un vestido rosa con flores blancas bordadas, sandalias también rosas, y en el cabello una diadema con un pequeño moño del mismo color. Su madre, Patricia Mendoza, había insistido en tomarle varias fotos antes de salir de su modesto departamento en la colonia Narvarte. «Mamá, ya vámonos. Quiero ir a los columpios», había dicho Sofía jalando la mano de Patricia mientras brincaba de un pie al otro con impaciencia. Roberto Herrera, el padre de Sofía, cargaba una pequeña hielera con refrescos y sándwiches. Era un hombre de 32 años, mecánico automotriz, de manos callosas y mirada noble. Patricia, de 30 años, trabajaba como empleada administrativa en una escuela privada. Ambos habían construido su vida con esfuerzo, con la esperanza de darle a Sofía lo que ellos no tuvieron: educación, estabilidad, amor. Y si están disfrutando esta historia, les pido que se suscriban al canal y dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo significa mucho para nosotros. La familia Herrera había decidido pasar el día en el Parque Hundido, un lugar emblemático de la Ciudad de México, conocido por sus amplias áreas verdes, sus esculturas y sus juegos infantiles. Era un punto de encuentro para familias de clase media y trabajadora, un espacio donde la ciudad respiraba un poco más tranquila. Llegaron alrededor de las 11 de la mañana. El parque ya estaba lleno de niños corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo algodones de azúcar y globos, parejas caminando entre los árboles. Sofía corrió directamente hacia el área de juegos infantiles. Patricia la seguía de cerca, mientras Roberto buscaba un lugar apropiado para extender la manta que habían traído. Encontró un espacio bajo un árbol frondoso, desde donde podían vigilar el área de juegos sin problema. Sofía se lanzó hacia los columpios, donde otros niños ya se balanceaban riendo. Patricia se quedó a unos metros, sentada en una banca de metal pintada de verde, observando a su hija con esa mezcla de ternura y vigilancia que toda madre conoce. El mediodía transcurrió con normalidad. Sofía jugó en los columpios, luego en el pasamanos, después corrió hacia las resbaladillas. Patricia y Roberto se turnaban para acompañarla, para empujarla en el columpio, para sostenerla cuando intentaba trepar estructuras que le parecían demasiado altas. Comieron sus sándwiches sentados en la manta. Sofía bebió jugo de manzana de una cajita con popote y Roberto le limpió las migajas de pan que tenía en las mejillas. ¿Puedo ir otra vez a jugar?, preguntó Sofía antes de terminar su sándwich. «Termina de comer primero, mi amor», respondió Patricia. Sofía obedeció, aunque sus piernas se movían inquietas bajo la manta. En cuanto terminó, salió corriendo de nuevo hacia el área de juegos. Esta vez, Patricia decidió quedarse en la manta con Roberto, quien le masajeaba los pies cansados. Desde donde estaban, podían ver el área de juegos completa. O al menos eso creían. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando Patricia levantó la vista para buscar a Sofía. La había visto jugando con otros niños cerca de las resbaladillas hacía apenas unos minutos, pero ahora no la veía. Patricia entrecerró los ojos, escaneando el área.
Niños con playeras de colores brillantes corrían de un lado a otro, pero ninguno era Sofía. «Roberto, ¿ves a Sofía?», preguntó con un tono que intentaba sonar tranquilo, pero que ya contenía una pizca de preocupación. Roberto se incorporó, protegiéndose los ojos del sol con la mano. Observó el área de juegos, los columpios, las resbaladillas, el pasamanos. No vio a su hija. «Tal vez fue al baño», sugirió, aunque su voz tampoco sonaba muy convencida. Se levantaron ambos. Patricia caminó rápidamente hacia el área de juegos, mientras Roberto se dirigió hacia los baños públicos, que estaban a unos 50 metros. Patricia comenzó a preguntar a otras madres si habían visto a una niña con vestido rosa. Algunas negaron con la cabeza, otras dijeron que había tantos niños que no podían estar seguras. Roberto llegó a los baños de mujeres y tocó la puerta. «¿Hay alguien ahí? ¿Sofía?», gritó. Una mujer salió y le dijo que no había visto a ninguna niña sola. Pasaron 5 minutos, luego 10. La preocupación se transformó en algo más oscuro, más pesado. Patricia comenzó a sentir que el aire no le entraba bien a los pulmones. Roberto mantenía la calma superficialmente, pero sus manos temblaban. «Tenemos que avisar a seguridad del parque», dijo Roberto. Encontraron a un vigilante cerca de la entrada principal. Le explicaron la situación. El hombre, de unos 50 años y con uniforme gris, inmediatamente tomó su radio y alertó a los demás guardias. En cuestión de minutos, 5 vigilantes se dispersaron por el parque buscando a una niña de 3 años con vestido rosa. Media hora después, cuando ya habían recorrido cada rincón del parque hundido sin encontrar a Sofía, Roberto llamó a la policía desde su teléfono celular. Su voz se quebraba mientras daba la descripción de su hija. Patricia lloraba sentada en una banca, rodeada de otras madres que intentaban consolarla mientras sus propios hijos jugaban ajenos a la tragedia que se desarrollaba. «Señora, tranquilícese, la vamos a encontrar», decía una mujer mayor mientras le sostenía la mano. Pero Patricia no podía tranquilizarse. Su mente reproducía una y otra vez los últimos momentos en que había visto a Sofía. La había visto corriendo hacia las resbaladillas. Había apartado la mirada apenas un momento para responder algo que Roberto le preguntaba, y cuando volvió a buscarla con la mirada, ya no estaba. Llegaron 2 patrullas de la policía. Los oficiales comenzaron a interrogar a Patricia y Roberto. Querían saber exactamente a qué hora la habían visto por última vez, qué ropa llevaba puesta, si tenía alguna característica distintiva. Patricia mencionó una pequeña marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo de Sofía. Los policías también comenzaron a entrevistar a las personas que estaban en el parque. ¿Alguien había visto algo inusual? ¿Algún adulto comportándose de manera extraña cerca de los niños? ¿Algún vehículo sospechoso? Un vendedor ambulante de globos recordaba haber visto a una niña con vestido rosa llorando cerca de la salida sur del parque alrededor de las 3:15. Dijo que había intentado acercarse para preguntarle si estaba perdida, pero que un hombre se le había adelantado. Describió al hombre como de estatura media, complexión robusta, con gorra y lentes de sol. El hombre había tomado de la mano a la niña y ambos habían salido rápidamente del parque. «¿Por qué no nos avisó antes?», gritó Roberto al vendedor, su rostro enrojecido por la frustración y el miedo. «Yo pensé que era su papá, señor. La niña no gritaba ni nada, solo lloraba», respondió el hombre, genuinamente afectado. Esa descripción cambió todo. Lo que había comenzado como la búsqueda de una niña perdida se transformó oficialmente en un caso de sustracción de menor. Se activaron protocolos de emergencia. Se difundió una alerta en todas las estaciones de policía de la ciudad. Se revisaron las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al parque, aunque en 2006 no había tantas como habría años después.
Para las 7 de la noche, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el parque se vaciaba, Sofía Herrera seguía desaparecida. Patricia tuvo que ser atendida por paramédicos porque sufrió una crisis de ansiedad. Roberto, con los ojos rojos pero sin derramar una lágrima todavía, daba entrevistas improvisadas a reporteros que ya habían llegado al lugar. Por favor, si alguien sabe algo, si alguien vio algo que nos ayude, solo queremos que nuestra hija regrese a casa, decía Roberto frente a las cámaras, su voz apenas un susurro quebrado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad desesperada. La historia de Sofía Herrera apareció en todos los noticieros locales. Su foto, esa que Patricia le había tomado antes de salir de casa ese sábado fatal, se reprodujo en periódicos, en postes de luz, en volantes que la familia y voluntarios repartían por toda la ciudad. La imagen mostraba a Sofía sonriendo, con su vestido rosa y su diadema, completamente ajena al destino que le esperaba horas después. La Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal abrió una investigación formal. Se formó un equipo especial para el caso. Se interrogó a conocidos de la familia, a vecinos, a cualquier persona que pudiera tener información. Se revisó el pasado de Roberto y Patricia buscando enemigos, deudas, cualquier cosa que pudiera explicar por qué alguien querría llevarse a su hija. No encontraron nada. Los perfiles psicológicos de ambos padres no mostraron inconsistencias. Eran una familia normal, trabajadora, sin vínculos con el crimen organizado ni con redes de trata de personas. Eso hacía el caso aún más desconcertante y aterrador. Si le podía pasar a los Herrera, le podía pasar a cualquiera. Se exploraron varias hipótesis. La más terrible era que Sofía hubiera sido víctima de una red de traficantes de menores. En México, particularmente en los años 2000, las redes de trata operaban con una impunidad alarmante. Niños desaparecían para ser vendidos, para ser explotados, para alimentar un mercado oscuro que las autoridades apenas comenzaban a comprender en su magnitud. Patricia no podía siquiera procesar esa posibilidad sin derrumbarse completamente. Otra hipótesis era la adopción ilegal. Algunas personas sin escrúpulos secuestraban niños pequeños para venderlos a parejas que no podían tener hijos y que estaban dispuestas a pagar sin hacer preguntas. Esta teoría ofrecía una esperanza perturbadora, que Sofía pudiera estar viva, creciendo en algún lugar, llamando mamá a otra persona. También se consideró la posibilidad de que hubiera sido un secuestro para pedir rescate, pero nunca llegó ninguna llamada, ninguna demanda. El silencio era absoluto y devastador. Las semanas se convirtieron en meses. Patricia dejó su trabajo. No podía concentrarse en nada que no fuera buscar a su hija. Pasaba días enteros pegando carteles, hablando con medios de comunicación, visitando a videntes y psíquicos que aseguraban poder ayudarla. Roberto intentaba mantener su empleo, pero su rendimiento se deterioró. Llegaba tarde, cometía errores, perdía la concentración. Eventualmente, su jefe, un hombre comprensivo que también era padre, le dio licencia indefinida. La relación entre Patricia y Roberto comenzó a agrietarse bajo el peso del dolor y la culpa. Aunque nunca lo dijeron explícitamente, ambos se culpaban mutuamente y a sí mismos. ¿Por qué habían apartado la mirada? ¿Por qué no la habían vigilado cada segundo? ¿Por qué habían ido al parque ese día? Las preguntas sin respuesta se multiplicaban como un virus en sus mentes. Patricia desarrolló insomnio crónico. Cuando lograba dormir, soñaba con Sofía. A veces eran sueños hermosos donde su hija regresaba a casa corriendo y la abrazaba. Otras veces eran pesadillas donde veía a Sofía llorando, llamándola, pero no podía alcanzarla. Despertaba empapada en sudor, gritando el nombre de su hija. Roberto se refugió en el trabajo una vez que regresó.
Pasaba 12, 14 horas en el taller mecánico, intentando mantener sus manos ocupadas para que su mente no divagara hacia lugares oscuros. Pero era imposible escapar. Cada vez que veía a una niña pequeña en la calle, su corazón se detenía por un segundo. ¿Sería ella? Nunca lo era. El primer aniversario de la desaparición de Sofía fue especialmente brutal. Patricia organizó una vigilia en el Parque Hundido. Cientos de personas acudieron con velas encendidas. Hubo oraciones, cantos, lágrimas. Los medios de comunicación cubrieron el evento. Patricia dio un discurso desgarrador frente a las cámaras. Sofía, si puedes escucharme, si puedes vernos, quiero que sepas que nunca te hemos dejado de buscar. No importa cuánto tiempo pase, nunca vamos a dejar de buscarte. Mamá y papá te aman con todo el corazón, y a quien tenga a mi hija, le suplico, le ruego que la deje volver a casa, dijo Patricia, su voz quebrándose con cada palabra. Pero Sofía no regresó, ni ese día, ni los siguientes. El caso se fue enfriando gradualmente. Los medios de comunicación perdieron interés. Aparecieron otros casos, otras tragedias. La foto de Sofía fue reemplazada en los noticieros por otras historias. Para el resto de México, Sofía Herrera se convirtió en una estadística más, un nombre más en la larga lista de niños desaparecidos en el país. Pero para Patricia y Roberto, cada día era una batalla contra la desesperanza. Continuaron buscando, aunque las pistas se habían agotado hacía mucho tiempo. Visitaron hospitales, orfanatos, fundaciones. Contrataron a un investigador privado que les costó los ahorros que tenían para la educación de Sofía. El investigador trabajó durante 6 meses, pero no logró encontrar nada que las autoridades no hubieran descubierto ya. En 2008, 2 años después de la desaparición, Patricia y Roberto se separaron. El dolor había erosionado su matrimonio hasta dejarlo irreconocible. No se odiaban, pero tampoco podían consolarse mutuamente. Cada uno le recordaba al otro la peor pérdida imaginable. Patricia se mudó a un departamento más pequeño en la colonia Roma. Roberto se quedó en el departamento de Narvarte, incapaz de deshacerse de las cosas de Sofía que seguían en su habitación exactamente como las había dejado ese sábado de febrero. Patricia se unió a una organización de madres y padres de niños desaparecidos. Encontró cierto consuelo en compartir su dolor con personas que entendían exactamente lo que sentía. Juntos organizaban búsquedas, presionaban a las autoridades, se apoyaban emocionalmente. Uno de los miembros de la organización era Guadalupe Ramos, una mujer de Veracruz cuya hija de 7 años había desaparecido en 2004. El dolor nunca se va, le dijo Guadalupe a Patricia durante uno de sus primeros encuentros, pero aprendes a cargarlo de una manera diferente. Y mientras haya vida, hay esperanza. Patricia se aferró a esas palabras. Tenía que creer que Sofía estaba viva en algún lugar. La alternativa era impensable. Los años continuaron pasando. 2009, 2010, 2011. Sofía cumpliría 6 años, luego 7, luego 8. Patricia celebraba cada cumpleaños sola en su departamento, comprando un pequeño pastel y cantando Las Mañanitas frente a una foto de Sofía. Era un ritual doloroso, pero necesario. Una manera de mantener viva la presencia de su hija. En 2012, 6 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza cuando la policía arrestó a un hombre en Guadalajara que tenía en su poder fotografías de varios niños secuestrados. Entre las fotos, había una de una niña que podría haber sido Sofía. Patricia viajó inmediatamente a Guadalajara para ver las fotos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Pero cuando vio la imagen, aunque la niña se parecía a Sofía, no era ella. Las esperanzas se derrumbaron una vez más. Roberto intentó reconstruir su vida. Conoció a otra mujer en 2013,
una compañera del taller mecánico llamada Elena. Era una relación tranquila, sin grandes pasiones, pero que le ofrecía cierta normalidad. Elena sabía de Sofía, conocía toda la historia. Era comprensiva y paciente con las ocasionales crisis que Roberto todavía experimentaba. «No tienes que olvidarla para seguir adelante», le dijo Elena una noche mientras Roberto miraba una vieja foto de Sofía. «Puedes llevarla en tu corazón y aún así permitirte vivir». Patricia, por su parte, nunca pudo construir otra relación. Dedicó su vida completamente a buscar a Sofía y a ayudar a otras familias en situaciones similares. Se convirtió en una activista reconocida, dando entrevistas, escribiendo artículos, presionando por cambios legislativos que protegieran mejor a los niños y facilitaran la búsqueda de desaparecidos. En 2016, 10 años después de la desaparición, se organizó otra vigilia masiva. Patricia había envejecido visiblemente. Su cabello, que en 2006 era completamente negro, ahora mostraba abundantes canas. Su rostro tenía arrugas que no correspondían a su edad. El dolor prolongado deja marcas físicas. Durante la vigilia, Patricia dio otro discurso. Han pasado 10 años desde que vi a mi hija por última vez. 10 años de dolor, de búsqueda, de esperanza y desesperación. Sofía tendría ahora 13 años, sería una adolescente, estaría en secundaria. Tal vez le gustaría la música, tal vez tendría amigas, tal vez se enojaría conmigo por no dejarla salir hasta tarde. Sueño con esas pequeñas peleas normales que tienen las madres con sus hijas adolescentes. Daría cualquier cosa por poder vivir eso, dijo Patricia mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El caso de Sofía Herrera permanecía oficialmente abierto, pero prácticamente sin actividad. Las nuevas generaciones de policías que trabajaban en la unidad de personas desaparecidas conocían el caso solo por los archivos. Las pistas se habían secado hace años. La mayoría de los investigadores, aunque no lo decían abiertamente, asumían que Sofía había muerto hacía mucho tiempo. Pero entonces, en abril de 2019, 13 años después de su desaparición, ocurrió algo extraordinario. Una trabajadora social llamada Fernanda Ríos estaba en su oficina en Monterrey cuando recibió una llamada de una colega de Querétaro. La colega le contó sobre un caso inusual que había llegado a su atención. Una adolescente de 16 años había llegado a las autoridades de protección infantil afirmando que su familia no era realmente su familia. Decía que tenía recuerdos fragmentados de otra vida, de otros padres, de un día en un parque cuando era muy pequeña. La adolescente no podía proporcionar muchos detalles concretos. Sus memorias eran borrosas, como sueños que se desvanecen al despertar. Pero insistía en que su nombre no era el que le habían dado, que su historia era diferente. Lo más notable era que mencionaba específicamente la Ciudad de México y un parque con árboles grandes y columpios. Las autoridades habían comenzado a investigar a la familia que la había criado. Los supuestos padres, de apellido Carmona, vivían en una zona rural cerca de Querétaro. Tenían documentos que mostraban que la niña, a quien llamaban Mónica, había nacido en su hogar, atendida por una partera, pero había inconsistencias en los documentos. Las fechas no concordaban completamente, y más importante aún, ningún vecino recordaba que la señora Carmona hubiera estado embarazada en 2005. Fernanda comenzó a revisar los casos de niñas desaparecidas en la Ciudad de México alrededor de 2006. El caso de Sofía Herrera apareció inmediatamente. La edad concordaba. La descripción física tenía similitudes. La mención del parque era notable. Fernanda contactó a Patricia Mendoza a través de la Organización de Familiares de Desaparecidos. Cuando Patricia recibió la llamada, su primera reacción fue de incredulidad.
Había tenido demasiadas falsas alarmas en 13 años. Cada vez que alguien decía haber visto a una niña que se parecía a Sofía, cada vez que aparecía alguna pista, terminaba en decepción. «Señora Patricia, entiendo su escepticismo», dijo Fernanda por teléfono. «Pero esta vez hay algo diferente. La chica tiene una marca de nacimiento en el hombro izquierdo en forma de media luna». Patricia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese detalle nunca había sido ampliamente publicado. Solo estaba en los archivos policiales y en algunas entrevistas tempranas. ¿Cómo podría saberlo esa adolescente? «Quiero verla», dijo Patricia, su voz temblando. «Por favor, necesito verla». Se organizó un encuentro cuidadosamente supervisado por las autoridades y psicólogos especializados. Patricia viajó a Querétaro, acompañada por Roberto, a quien había llamado inmediatamente después de recibir la noticia. Era la primera vez que pasaban tiempo juntos en años. El viaje en autobús fue mayormente silencioso. Ambos estaban demasiado nerviosos, demasiado llenos de esperanza y miedo, como para hablar mucho. «¿Y si es ella?», preguntó Patricia en algún momento. «Y si no lo es, seguiremos buscando», respondió Roberto, aunque su voz carecía de la convicción que intentaba proyectar. Llegaron a las oficinas del DIF en Querétaro un martes por la tarde. Los recibió Fernanda, junto con 2 psicólogos y un trabajador social. Les explicaron el protocolo. Primero, verían a la adolescente a través de un vidrio de un solo sentido. Luego, si Patricia y Roberto creían que podía ser Sofía, se realizarían pruebas de ADN. «Queremos prepararlos para la posibilidad de que no sea su hija», dijo uno de los psicólogos gentilmente. «Las coincidencias a veces ocurren, y esta joven ha pasado por mucho trauma. Si no es Sofía, queremos asegurarnos de que todos puedan manejar esa decepción de manera saludable». Patricia asintió, pero en realidad no escuchaba. Su mente estaba enfocada en un solo pensamiento. Iba a ver a esa chica. Iba a saber si era su hija. La condujeron a una habitación pequeña con una ventana grande que daba a otra habitación donde estaba sentada una adolescente. Patricia apretó la mano de Roberto con tanta fuerza que le hizo daño. Pero él no se quejó. La adolescente tenía 16 años. Era delgada, con cabello castaño oscuro que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Estaba sentada en una silla, mirando hacia abajo, jugando nerviosamente con sus manos. Llevaba jeans y una sudadera gris. Cuando levantó la vista, Patricia pudo ver sus ojos. Eran color miel. Patricia emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad grito ahogado. Se cubrió la boca con las manos. Roberto se inclinó hacia adelante, escudriñando el rostro de la chica. «Los ojos», murmuró Patricia. «Tiene los mismos ojos. Pero 13 años es mucho tiempo». Sofía había sido una niña de 3 años y medio. Esta era una adolescente de 16. Los rostros cambian radicalmente durante ese periodo. Patricia buscaba desesperadamente rasgos familiares. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula, la manera en que se mordía el labio inferior. «No estoy segura», dijo finalmente, las lágrimas corriendo por su rostro. «Quiero creer que es ella, pero han pasado tantos años». Roberto permanecía en silencio, sus ojos fijos en la adolescente. Luego preguntó: «¿Pueden mostrarle una foto de Sofía? ¿Ver si ella la reconoce?» Los trabajadores sociales lo consideraron. Decidieron intentarlo. Entraron a la habitación donde estaba la adolescente y le mostraron la foto más famosa de Sofía Herrera, la que se había reproducido miles de veces en carteles y medios de comunicación. Sofía con su vestido rosa y su diadema, sonriendo a la cámara. La reacción de la adolescente fue inmediata y dramática. Sus ojos se abrieron enormes. Levantó una mano temblorosa hacia la foto. Su respiración se aceleró. Comenzó a llorar. «Esa soy yo»,
dijo con voz quebrada. Esa soy yo. Recuerdo ese vestido. Recuerdo ese día. En la habitación de observación, Patricia se derrumbó. Roberto tuvo que sostenerla mientras ella sollozaba incontrolablemente. Era demasiado. Demasiada emoción después de 13 años de dolor. Las pruebas de ADN se realizaron esa misma tarde. Patricia, Roberto y la adolescente les dijeron que los resultados tomarían entre 3 y 5 días. Fueron los días más largos de la vida de Patricia. Durante ese tiempo, las autoridades investigaron más profundamente a la familia Carmona. Luis Carmona, el supuesto padre, tenía un historial de actividades sospechosas. Había sido interrogado años atrás en relación con un caso de adopción ilegal, aunque nunca fue acusado formalmente. Su esposa, Teresa, parecía ser víctima tanto como cómplice. Una mujer que no podía tener hijos y que había aceptado no hacer preguntas cuando su esposo llegó a casa un día con una niña pequeña. Luis Carmona fue arrestado. Durante el interrogatorio, eventualmente se derrumbó y confesó. Había comprado a Sofía de un intermediario en 2006 por 50,000 pesos. El intermediario, que nunca identificó completamente, le había asegurado que la niña era huérfana, que nadie la buscaba. Luis admitió que sospechaba que algo no estaba bien, pero había querido darle un hijo a Teresa tan desesperadamente que había suprimido sus dudas. Teresa Carmona también fue arrestada, aunque su participación era más complicada. Había criado a la niña como si fuera su hija biológica durante 13 años. La había amado, cuidado, educado, pero también la había privado de su verdadera identidad, de sus verdaderos padres, de su verdadera vida. Mientras tanto, en Querétaro, Patricia y Roberto pasaban horas cada día en las instalaciones del DIF, hablando con la adolescente a través de sesiones supervisadas. Cada conversación revelaba más fragmentos de memoria. La chica recordaba haber estado llorando en un parque, recordaba a un hombre desconocido que la había tomado de la mano, recordaba un viaje largo en coche, recordaba haber preguntado por su mamá y que le decían que su mamá vendría pronto, pero su mamá nunca vino. Los primeros años con los Carmona habían sido confusos. La niña preguntaba constantemente por sus padres verdaderos. Teresa le decía que ella era su mamá, que no había otros padres. Con el tiempo, los recuerdos de la niña comenzaron a desdibujarse, reemplazados por la nueva narrativa que le habían impuesto. Pero nunca desaparecieron completamente. Permanecieron ahí, en el fondo de su mente, como sueños persistentes. Siempre sentí que algo no estaba bien, dijo la adolescente durante una de las sesiones, especialmente cuando cumplí 13 o 14 años. Comencé a tener sueños recurrentes sobre un parque, sobre una mujer que se parecía a mí, pero mayor. Los sueños se hicieron más frecuentes, y luego, hace unos meses, vi un video en Internet. Esa era la parte más extraordinaria de la historia. La adolescente había desarrollado un interés en los blogs de YouTube. Seguía a varios creadores de contenido, especialmente aquellos que hablaban sobre misterios y casos sin resolver. Uno de esos blogs había hecho un especial sobre niños desaparecidos en México, y en ese video habían mencionado el caso de Sofía Herrera. Cuando la adolescente vio la foto de Sofía y escuchó los detalles del caso, algo se activó en su mente. Los fragmentos de memoria comenzaron a unirse: el vestido rosa, el parque, la Ciudad de México. Todo comenzó a tener sentido. Al principio pensé que estaba loca, continuó. ¿Cómo podía ser yo esa niña del video? Pero no podía dejar de pensar en ello. Las memorias se hicieron más claras y finalmente decidí que tenía que saber la verdad. Había sido increíblemente valiente al acercarse a las autoridades. A los 16 años había desafiado todo lo que conocía,
a las personas que había llamado mamá y papá durante 13 años, para buscar una verdad que ni siquiera estaba completamente segura de existir. Los resultados de ADN llegaron un viernes por la tarde. Patricia estaba en su hotel en Querétaro cuando recibió la llamada de Fernanda Ríos. «Señora Patricia, tenemos los resultados», dijo Fernanda, y por el tono de su voz, Patricia supo la respuesta antes de que la dijera. «Es una coincidencia perfecta. La adolescente es Sofía, es su hija». Patricia no recuerda claramente los siguientes minutos. Recuerda haber gritado, haber llorado, haber caído de rodillas. Recuerda que Roberto entró corriendo a su habitación desde la habitación contigua porque había escuchado sus gritos. Recuerda haberle dicho: «Es ella, Roberto, es nuestra hija, Sofía está viva». Ambos se abrazaron y lloraron durante lo que parecieron horas. 13 años de dolor, de búsqueda, de esperanza que se desvanecía lentamente, culminaban en ese momento. Sofía estaba viva. Su hija estaba viva. El reencuentro oficial se programó para el día siguiente. Los psicólogos habían preparado tanto a Sofía como a Patricia y Roberto. Les habían explicado que este sería un proceso largo y complicado, que no podían esperar que Sofía inmediatamente los reconociera como sus padres después de 13 años, que ella había vivido otra vida, con otra familia, y que su identidad era ahora una mezcla compleja de dos experiencias. «Tengan paciencia», les advirtió uno de los psicólogos. «El amor y la conexión tomarán tiempo. No intenten forzar nada». El encuentro fue en una sala privada del DIF. Patricia entró primero, sus piernas temblando tanto que apenas podía caminar. Sofía estaba sentada en un sofá, visiblemente nerviosa. Cuando vio a Patricia, se puso de pie. Durante un momento, ambas simplemente se miraron. Patricia veía en esa adolescente de 16 años a su bebé de 3 años. Sofía veía en esa mujer de 43 años a la figura borrosa de sus sueños, la mujer que la había perseguido durante años sin que ella entendiera por qué. «Hola, Sofía», dijo Patricia, su voz apenas audible. «Hola», respondió Sofía, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Patricia dio un paso adelante, luego otro. Extendió sus brazos, ofreciendo un abrazo pero sin imponerlo. Sofía vaciló solo un segundo antes de caminar hacia ella. Cuando se abrazaron, Patricia sintió que su corazón, que había estado roto durante 13 años, comenzaba, muy lentamente, a sanar. Permanecieron abrazadas durante largo tiempo, ambas llorando. Luego Roberto entró. Su reacción fue similar, aunque más contenida. Los hombres de su generación habían aprendido a controlar sus emociones de maneras que a veces eran más dañinas que beneficiosas. Pero cuando abrazó a Sofía, cuando sintió su cabeza en su hombro, las barreras se rompieron y lloró abiertamente por primera vez en años. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático. La historia de Sofía Herrera se convirtió en noticia internacional. Los medios de todo el mundo cubrieron el caso. Era una historia de esperanza en medio de tanta oscuridad, un recordatorio de que los milagros a veces ocurren. Patricia y Roberto dieron entrevistas donde contaban su experiencia. Sofía, con el apoyo de los psicólogos, también habló brevemente con los medios. El video del blog que había desencadenado todo se volvió viral. El creador de contenido, un joven estudiante de comunicación llamado Daniel Ortega, no podía creer que su video había sido la pieza clave en la resolución de un caso que había permanecido sin resolver durante 13 años. «Solo quería contar historias que importaran», dijo Daniel en una entrevista. «Nunca imaginé que uno de mis videos literalmente reuniría a una familia. Pero más allá de la atención mediática, la verdadera historia era la reconstrucción de una familia.
Sofía no pudo regresar inmediatamente con Patricia y Roberto. Los psicólogos recomendaron un período de transición. Había comenzado a vivir con Teresa Carmona, quien, a pesar de estar bajo investigación, era la única figura materna que Sofía había conocido conscientemente durante 13 años. Cortar esa relación abruptamente sería traumático. Teresa Carmona era una figura trágica en todo el asunto. Había criado a Sofía con amor genuino, aunque todo había estado construido sobre una mentira y un crimen. Cuando fue confrontada con la verdad, su vida se desmoronó. Enfrentaba cargos criminales, pero también enfrentaba la pérdida de la niña que había considerado su hija durante más de una década. «Sé que lo que hicimos estuvo mal», dijo Teresa a las autoridades durante su testimonio. «Pero la amaba, la amo, y sé que ahora tendré que pagar por ello». Sofía estaba dividida emocionalmente, biológica y legalmente. Patricia y Roberto eran sus padres, pero Teresa había sido su madre en todos los sentidos prácticos durante la mayor parte de su vida. Los psicólogos trabajaron con ella para ayudarla a procesar estas emociones complejas y contradictorias. «No tienes que elegir», le dijo su terapeuta principal, la doctora Mariana Soto. «Puedes reconocer lo que Teresa fue para ti mientras también reconectas con tus padres biológicos. Los sentimientos no son binarios. Puedes estar enojada, agradecida, confundida y aliviada al mismo tiempo». La transición fue gradual. Primero, Sofía pasaba algunas horas al día con Patricia y Roberto, luego días completos, eventualmente fines de semana. Durante este tiempo, conocían a la persona en que su hija se había convertido. Sofía era inteligente, reflexiva, algo tímida. Le gustaba leer, especialmente novelas de misterio. Tenía talento para el dibujo. Había sido buena estudiante en su escuela en Querétaro, aunque nunca había destacado en deportes. Sus canciones favoritas eran de Natalia Lafourcade y Café Tacuba. Le gustaba el cine, pero prefería ver películas en casa que ir al cine. Patricia absorbía cada detalle como si fuera oxígeno. Roberto hacía preguntas constantes, tratando de llenar el vacío de 13 años en unas cuantas semanas. Ambos tenían que recordarse a sí mismos constantemente que Sofía no era la niña de 3 años que habían perdido. Era una adolescente de 16 años con sus propias experiencias, traumas y perspectivas. Un día, mientras caminaban por un parque en Querétaro, Sofía le preguntó a Patricia: «¿Qué pasó ese día? En el parque. ¿Cómo dejaste que me llevaran?». La pregunta golpeó a Patricia como un puñetazo. Era la pregunta que ella misma se había hecho millones de veces. Sintió el impulso de defenderse, de explicar que solo había apartado la mirada un momento, que no había forma de que pudiera haberlo previsto. Pero en lugar de eso, dijo la verdad. «No lo sé, Sofía. Aparté la mirada y cuando volví a buscar, ya no estabas. He vivido con esa culpa cada día durante 13 años. Y entiendo si me odias por ello». Sofía permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo: «No te odio, solo necesitaba saber que no me abandonaste a propósito. Hubo momentos, cuando era más chica, en los que imaginaba que no me habían querido, que me habían dejado ir porque no era suficiente. Necesitaba escuchar que eso no era verdad». «Por supuesto que no», dijo Patricia llorando. «Te amábamos más que a nada en el mundo. Tu desaparición destruyó nuestras vidas. Nunca dejamos de buscarte ni un solo día». Era el tipo de conversaciones difíciles que tendrían que tener muchas veces en los años venideros. Construir una relación después de 13 años de separación no era fácil. Había resentimientos, malentendidos, expectativas no cumplidas de ambos lados. Roberto luchaba particularmente con el hecho de que Sofía ocasionalmente se refería a Luis Carmona como papá por accidente. Cada vez que sucedía, sentía una punzada de dolor y celos.
pero su terapeuta le recordaba que 13 años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. Ella está tratando, le decía Elena, quien ahora era oficialmente su esposa. Y tú también tienes que intentarlo. No compitas con el pasado, construye el futuro. A mediados de 2019, después de meses de transición, Sofía se mudó permanentemente con Patricia a la Ciudad de México. Roberto vivía cerca y la veía regularmente, aunque él y Patricia nunca consideraron realmente volver a estar juntos. Demasiado había cambiado. Sofía se inscribió en una preparatoria en la Ciudad de México. El director y los maestros estaban al tanto de su situación y se comprometieron a darle el apoyo que necesitara. Los primeros meses fueron difíciles. Sofía era la niña famosa, la que había sido secuestrada y encontrada después de 13 años. Algunos compañeros la trataban con curiosidad mórbida, otros con lástima, pero gradualmente, a medida que la atención mediática disminuía, pudo establecer amistades genuinas. Conoció a una chica llamada Valeria, que se convirtió en su mejor amiga. Valeria no la trataba como una víctima o una celebridad. Simplemente era su amiga. Iban al cine, estudiaban juntas, compartían secretos sobre chicos que les gustaban. Era maravillosamente normal. Patricia observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y melancolía. Estaba feliz de que Sofía pudiera tener una vida normal, pero también era consciente de todo lo que se habían perdido. Las primeras palabras completas, el primer día de primaria, las obras escolares, los cumpleaños, los abrazos nocturnos, las preocupaciones cotidianas de criar a un hijo. A veces me siento como si estuviera conociendo a una extraña, le confesó Patricia a su terapeuta, pero una extraña a la que amo más que a mi propia vida. Eso es exactamente lo que es, respondió la terapeuta. Y está bien, permítanse conocerse de nuevo, no hay un manual para esta situación. El caso legal contra Luis y Teresa Carmona avanzó lentamente a través del sistema judicial mexicano. Luis fue sentenciado a 20 años de prisión por secuestro y compra ilegal de menor. Teresa recibió una sentencia menor de 5 años debido a circunstancias atenuantes y su cooperación con las autoridades. Sofía asistió a uno de los juicios. Vio a Teresa esposada, llorando, suplicando perdón. Fue devastador para ambas. Después del juicio, Sofía le preguntó al juez si podía hablar brevemente con Teresa. Con supervisión, se les permitió. «Lo siento muchísimo», dijo Teresa, su voz quebrada. «Nunca quise hacerte daño, solo quería ser madre». Sofía no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. «Sé que me cuidaste. Sé que a tu manera me amaste. Pero también me quitaste mi vida, mi familia, mi identidad. No sé si algún día podré perdonar eso, pero gracias por no hacerme daño cuando pudiste haberlo hecho». Era lo más cercano al perdón que Teresa recibiría. Para Sofía, fue un paso importante en su proceso de sanación. Los meses se convirtieron en años. Sofía se graduó de la preparatoria en 2021. Patricia lloró durante toda la ceremonia. Roberto también estaba ahí, sentado junto a Elena, aplaudiendo cuando Sofía subió al escenario a recibir su diploma. Era el tipo de momento mundano que millones de familias experimentan cada año, pero para ellos era extraordinario porque nunca creyeron que lo vivirían. Sofía decidió estudiar psicología en la universidad. Quería ayudar a otras personas que habían experimentado trauma. Quería usar su historia para hacer una diferencia. Patricia se ofreció a pagar su educación, aunque sus recursos eran limitados. Roberto contribuyó también. Entre ambos, y con algunas becas que Sofía obtuvo, pudieron cubrir los gastos. Durante su primer año universitario, Sofía escribió un ensayo sobre su experiencia que se publicó en un periódico nacional.
En él describía los desafíos de reconstruir una identidad después del trauma, de reconciliar dos vidas contradictorias, de aprender a confiar de nuevo después de que tu mundo fue arrancado de raíz. No soy la Sofía de 3 años que desapareció en 2006, escribió. Tampoco soy completamente la Mónica que fui durante 13 años. Soy algo nuevo, algo forjado por ambas experiencias, y estoy aprendiendo, día a día, a estar en paz con esa dualidad. El ensayo resonó con miles de personas. Sofía comenzó a recibir mensajes de otras víctimas de secuestro, de personas que habían experimentado traumas similares, de familias que seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Se dio cuenta de que su historia tenía un poder que iba más allá de su experiencia personal. En 2022, Sofía y Patricia decidieron crear una fundación dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos. La llamaron Fundación Esperanza y Memoria. La fundación proporcionaba apoyo legal, psicológico y financiero a familias que buscaban a sus hijos. También trabajaban con las autoridades para mejorar los protocolos de búsqueda y prevención. La fundación se convirtió en el proyecto de vida de Patricia. Finalmente, había encontrado una manera de canalizar su dolor hacia algo constructivo. Sofía participaba cuando sus estudios se lo permitían. Roberto también se involucró, encargándose de la parte administrativa y de recaudación de fondos. En cierto sentido, trabajar juntos en la fundación les permitió reconstruir su relación familiar de una manera que simplemente convivir no había logrado. Tenían un propósito común, una misión compartida, y en el proceso de ayudar a otros, continuaban sanando sus propias heridas. Daniel Ortega, el creador del blog que había iniciado todo, se convirtió en embajador de la fundación. Usaba su plataforma para crear contenido que ayudaba a visibilizar casos de niños desaparecidos. Su audiencia había crecido significativamente después del caso de Sofía, y él se tomaba muy en serio la responsabilidad que eso conllevaba. Los medios digitales pueden hacer una diferencia real en el mundo, dijo en una conferencia sobre creadores de contenido. Pero tenemos que usarlos responsablemente, con ética, con empatía. En 2024, 18 años después de su desaparición original, Sofía cumplió 21 años. Patricia organizó una fiesta, nada extravagante, solo familia cercana y algunos amigos. Era la primera vez que celebraban un cumpleaños de Sofía todos juntos desde que ella tenía 3 años. Patricia había preparado un pastel de chocolate, el favorito de Sofía según había descubierto en los últimos años. Había decoraciones modestas, globos, música. Roberto estaba ahí con Elena. También estaba Valeria, la mejor amiga de Sofía y su novio, un chico llamado Andrés, que estudiaba ingeniería y que trataba a Sofía con un respeto y cariño que hacía que Patricia lo aprobara completamente. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Patricia comenzó a cantar Las Mañanitas. Su voz se quebró ligeramente, recordando todos aquellos cumpleaños que había celebrado sola, cantando a una foto. Pero esta vez, Sofía estaba ahí, real, viva, sonriendo. Después de que soplaron las velas y aplaudieron, Sofía le pidió a todos un momento de atención. «Quiero decir algo», comenzó, su voz firme pero emocionada. «Estos últimos 5 años han sido los más complicados y maravillosos de mi vida. Complicados porque he tenido que reconstruir todo lo que creía saber sobre mí misma. Maravillosos porque he recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Una familia que me ama incondicionalmente». Miró a Patricia, luego a Roberto. «Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Ustedes perdieron años con su hija. Yo perdí años con mis padres.
Hay cosas que nunca recuperaremos. Pero lo que tenemos ahora, esta familia extraña y remendada que hemos construido juntos, vale la pena. Y estoy agradecida. Estoy agradecida de haber sido encontrada. Estoy agradecida de que nunca dejaron de buscarme. Estoy agradecida de tener la oportunidad de conocerlos y amarlos como mis padres. No había un ojo seco en la habitación. Patricia abrazó a Sofía, sosteniéndola como había soñado hacer durante tantos años. Roberto se unió al abrazo. Era un momento de sanación, de cierre, pero también de nuevos comienzos. La historia de Sofía Herrera se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias mexicanas que seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Patricia era contactada regularmente por madres que habían perdido a sus hijos, preguntándole cómo había mantenido la esperanza durante tantos años. No siempre la mantuve, admitía Patricia. Hubo días, semanas, meses en los que la esperanza se sentía como una carga imposible de cargar. Pero la alternativa, aceptar que Sofía se había ido para siempre, era simplemente impensable. Así que seguía adelante, un día a la vez. El caso también llevó a cambios legislativos. La atención mediática generada por la resolución después de 13 años evidenció las deficiencias en los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas en México. Se implementaron mejores bases de datos, protocolos de actuación más rápidos, mayor coordinación entre estados. Si algo bueno puede salir de nuestro dolor, dijo Roberto en una audiencia legislativa, es que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotros, que ningún otro niño esté desaparecido durante 13 años antes de ser encontrado. Sofía continuó con sus estudios y eventualmente se especializó en trauma infantil. Su tesis de maestría fue sobre la reconstrucción de identidad en víctimas de secuestro a largo plazo. No era solo investigación académica, era profundamente personal. En 2025, 19 años después de su desaparición, Sofía dio una charla TED que se volvió viral. Habló sobre el perdón, no como un acto único, sino como un proceso continuo. Sobre la importancia de no permitir que el trauma defina toda tu existencia. Sobre encontrar significado en el dolor. No soy solo la niña que fue secuestrada, dijo en su charla. Soy una estudiante, una hija, una hermana, una amiga, una activista, una sobreviviente. Soy todo eso y más, y lo mismo es cierto para cada persona que ha experimentado trauma. Somos más que nuestras peores experiencias, y tenemos el poder de escribir el resto de nuestra historia. La relación entre Sofía y sus padres continuó evolucionando. Nunca sería la relación simple y no complicada que hubiera sido si Sofía nunca hubiera desaparecido, pero era real, profunda y construida sobre la base de un amor que había sobrevivido a 13 años de separación. Patricia eventualmente pudo perdonarse a sí misma por aquel momento en el parque. Fue un proceso largo, facilitado por años de terapia y el perdón explícito de Sofía. Aprendió que cargar culpa no cambiaba el pasado, solo envenenaba el presente. Y tenía demasiado presente valioso ahora como para desperdiciarlo en autoflagelación. Roberto también encontró paz. Su relación con Elena se fortaleció con los años, y ella se convirtió en una figura de apoyo importante en la vida de Sofía, no intentando reemplazar a nadie, sino simplemente siendo una presencia cálida y constante. Roberto seguía teniendo días difíciles, momentos en que la tristeza por los años perdidos lo golpeaba sin advertencia. Pero también tenía días buenos, cada vez más frecuentes, donde podía simplemente disfrutar de la compañía de su hija sin el peso del pasado. La Fundación Esperanza y Memoria creció significativamente.
En sus primeros 3 años de operación, ayudaron a resolver 12 casos de niños desaparecidos. No todos tuvieron finales felices como el de Sofía. Algunos niños fueron encontrados fallecidos. Pero incluso en esos casos devastadores, las familias expresaban gratitud por finalmente tener respuestas, por poder dar sepultura a sus seres queridos, por tener algún tipo de cierre. Uno de los casos más conmovedores que la Fundación ayudó a resolver fue el de un niño de 7 años llamado Miguel Ángel, que había desaparecido en Guadalajara en 2015. Usando las mismas técnicas de difusión en redes sociales que habían funcionado con Sofía, la Fundación logró visibilizar el caso. Un maestro en Puebla reconoció al niño, ahora de 11 años, en una de sus clases. Miguel Ángel fue reunido con sus padres en 2023. Patricia y la madre de Miguel Ángel, una mujer llamada Beatriz, desarrollaron una amistad profunda. Ambas entendían el dolor único de perder a un hijo y el milagro extraordinario de recuperarlo. Se apoyaban mutuamente, compartían estrategias para navegar la compleja reconstrucción familiar. Lloraban juntas cuando los días eran difíciles. A veces me siento culpable por estar feliz, le confesó Beatriz a Patricia un día mientras tomaban café. Porque sé que hay miles de madres que siguen buscando, que tal vez nunca encuentren a sus hijos. Lo sé, respondió Patricia. Yo siento lo mismo. Pero nuestra felicidad no les quita nada a ellas, y nuestra responsabilidad ahora es usar nuestra experiencia para ayudarlas, para darles esperanza, para seguir peleando hasta que cada niño desaparecido sea encontrado. Esa se convirtió en la misión de Patricia. Ya no era solo sobre Sofía, era sobre todos los Sofías de México, todos los niños cuyas fotos colgaban en postes y estaciones de metro, todos los casos que las autoridades consideraban fríos o imposibles de resolver. Sofía también se dedicó a esta causa, pero de una manera diferente. Mientras Patricia trabajaba con las familias y las autoridades, Sofía se enfocaba en prevención y educación. Daba charlas en escuelas sobre seguridad infantil, sobre la importancia de que los niños supieran que podían confiar en sus instintos, sobre protocolos que las familias podían implementar para minimizar riesgos. No podemos vivir con miedo constante, les decía a los padres preocupados, pero podemos ser inteligentes, preparados, vigilantes. Podemos enseñar a nuestros hijos a ser conscientes sin ser paranoicos. Su perspectiva única, como alguien que había sido víctima, pero también había sobrevivido y prosperado, le daba credibilidad que otros activistas no tenían. Cuando Sofía hablaba, la gente escuchaba. En 2026, 20 años después de su desaparición, un productor de documentales contactó a Sofía y su familia. Quería hacer un documental completo sobre su caso. La desaparición, la búsqueda, el descubrimiento, la reunión, la reconstrucción. Sería exhaustivo, honesto, sin dramatizaciones innecesarias. La familia lo discutió extensamente. Había algo invasivo en la idea de exponer su historia de manera tan pública, pero también vieron el potencial impacto positivo. Si su historia podía inspirar esperanza, mejorar sistemas, salvar aunque fuera un solo niño, valía la pena. Accedieron con condiciones estrictas, control editorial sobre cómo se presentaba la información, respeto por su privacidad en ciertos aspectos y que parte de las ganancias se destinaran a la fundación. El documental, titulado 13 años, El regreso de Sofía Herrera, se estrenó en 2027 en una plataforma internacional de streaming. Tuvo un impacto masivo. Millones de personas en todo el mundo vieron la historia. Los casos de niños desaparecidos en México recibieron atención renovada. La presión pública forzó a las autoridades a asignar más recursos a estas investigaciones. Durante el estreno del documental en la Ciudad de México, Sofía estaba sentada entre Patricia y Roberto.
Ver su vida presentada de esa manera tan pública y expuesta era surrealista. Hubo momentos en que tuvo que apartar la mirada de la pantalla porque era demasiado doloroso revivir ciertos recuerdos. Pero cuando terminó y las luces se encendieron, el teatro estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Algunas personas lloraban. Sofía sintió la mano de Patricia apretando la suya y la de Roberto en su hombro. Estaban juntos. Después de todo lo que habían pasado, estaban juntos. En la sesión de preguntas y respuestas después del estreno, una mujer del público preguntó: Sofía, después de todo lo que pasaste, ¿cómo mantienes una perspectiva tan positiva? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. No siempre es positiva, admitió. Tengo días malos, tengo pesadillas, tengo momentos donde la rabia y la tristeza me consumen. Pero he aprendido que la sanación no es lineal. No hay un punto final donde todo está perfectamente bien. Es un proceso continuo. Y he decidido que aunque no puedo controlar lo que me pasó, puedo controlar lo que hago con ello. Puedo permitir que me destruya o puedo permitir que me transforme. He elegido la transformación. Sus palabras resonaron profundamente. El video de esa respuesta se compartió millones de veces en redes sociales. La vida continuó. Sofía terminó su maestría y comenzó a trabajar como terapeuta especializada en trauma infantil. Sus propias experiencias le daban una empatía y comprensión únicas con sus pacientes. Podía decirles honestamente: sé por lo que estás pasando, y realmente significarlo. Se casó en 2028 con Andrés, su novio de la universidad que se había convertido en ingeniero civil. La boda fue íntima, en un jardín pequeño en Cuernavaca, con solo familia cercana y amigos íntimos. Patricia lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Roberto caminó a Sofía por el pasillo. Un momento que había imaginado miles de veces durante aquellos 13 años de búsqueda, pero que nunca creyó que realmente experimentaría. En su voto matrimonial, Sofía dijo algo que capturó perfectamente su filosofía de vida. Andrés, me has conocido en mi forma más quebrada y más fuerte. Has visto mis heridas y mis cicatrices, y me has amado a través de todas ellas. Me has enseñado que el amor no significa olvidar el pasado, sino construir un futuro que lo honre sin estar prisionero de él. Contigo, finalmente me siento completamente en casa. Patricia y Roberto, sentados en primera fila desde lados opuestos del pasillo, pero unidos en su amor por su hija, intercambiaron miradas llenas de emoción. Habían perdido tanto, pero también habían ganado tanto. Sofía no era la niña que habían perdido en 2006. Era algo más rico, más complejo, forjado por el sufrimiento, pero no definido por él. La fundación continuó creciendo. Para 2029 habían ayudado a resolver 43 casos de niños desaparecidos. Habían implementado programas de prevención en más de 200 escuelas. Habían capacitado a cientos de voluntarios en técnicas de búsqueda efectiva y habían proporcionado apoyo psicológico gratuito a más de 1000 familias afectadas por desapariciones. El trabajo era agotador, emocionalmente desgastante, pero también profundamente significativo. Cada niño encontrado era una victoria. Cada familia reunida era un recordatorio de por qué seguían adelante. Daniel Ortega, el creador del blog que había iniciado todo, ahora dirigía una organización sin fines de lucro dedicada a usar medios digitales para resolver casos fríos. Trabajaba estrechamente con la fundación de Sofía y Patricia. Su plataforma había crecido a millones de seguidores, todos comprometidos con la causa. Las redes sociales pueden ser tóxicas, dijo en una conferencia, pero también pueden ser herramientas poderosas para el bien. Todo depende de cómo las usemos.
En 2030, 24 años después de su desaparición, Sofía dio a luz a su primer hijo, un niño que nombró Roberto Emilio en honor a su padre. Patricia estaba en la sala de espera del hospital cuando nació, llorando de alegría junto con Roberto. Ver a Sofía convertirse en madre era otro milagro que nunca creyeron que presenciarían. Cuando Sofía sostuvo a su bebé por primera vez, pensó en Teresa Carmona, la mujer que la había criado durante 13 años. Pensó en el amor complicado y contradictorio que había sentido y todavía sentía por ella. Teresa había muerto en prisión en 2027, de cáncer. Sofía había ido a visitarla antes de su muerte. Habían hablado, llorado juntas, encontrado algo parecido al cierre si no al perdón completo. «Voy a ser una buena madre», le susurró Sofía a su bebé. «Voy a protegerte, amarte, nunca apartarte de mi vista en lugares públicos. Y cuando seas mayor, te contaré mi historia. No para asustarte, sino para enseñarte sobre resiliencia, sobre esperanza, sobre el poder del amor que persiste incluso a través de la separación más dolorosa». Patricia pasaba horas cada día con su nieto. Era su oportunidad de experimentar algo de lo que se había perdido con Sofía. Las noches sin dormir, los pañales, los primeros balbuceos, cada pequeño hito. Era agridulce pero mayormente dulce. Roberto también era un abuelo devoto. Construyó juguetes de madera para su nieto en su taller, algo que había imaginado hacer para Sofía cuando era pequeña, pero nunca tuvo la oportunidad. Ahora tenía una segunda oportunidad con la siguiente generación. A medida que Roberto Emilio crecía, Sofía comenzó a contarle su historia en versiones apropiadas para su edad. Cuando tenía 5 años, le explicó que había estado perdida por mucho tiempo cuando era pequeña, pero que su abuela Patricia nunca dejó de buscarla. ¿Y te encontró?, preguntó el niño con sus ojos grandes, llenos de asombro. «Sí, mi amor, me encontró. Siempre me encontró en su corazón y eventualmente en la vida real también». «Qué bueno», dijo el niño con la simplicidad perfecta de la infancia, «porque si te perdieras otra vez, yo también te buscaría». Sofía lo abrazó, sus ojos llenándose de lágrimas. La capacidad de los niños para el amor incondicional siempre la asombraba. En 2033, 27 años después de la desaparición original, la historia de Sofía Herrera se enseñaba en cursos universitarios sobre resolución de casos fríos, sobre el impacto de las redes sociales en investigaciones criminales, sobre la psicología del trauma y la recuperación. Se había convertido en más que una historia personal. Era un caso de estudio, una fuente de inspiración, un símbolo de esperanza. Patricia, ahora de 57 años, seguía dirigiendo la fundación aunque había comenzado a delegar más responsabilidades. Su cabello era completamente gris, pero sus ojos mantenían esa determinación feroz que la había sostenido durante los años más oscuros. Roberto, de 59 años, finalmente se había jubilado del trabajo mecánico. Pasaba su tiempo entre su familia y el trabajo voluntario con la fundación. Su relación con Patricia se había transformado en una amistad cómoda. Nunca volverían a ser pareja romántica, pero estaban unidos permanentemente por su amor compartido por Sofía y por la experiencia que los había formado. Sofía, ahora de 30 años, era una terapeuta respetada, autora de 2 libros sobre trauma y recuperación, madre de 2 niños y activista dedicada. Pero más importante aún, era simplemente Sofía, imperfecta, compleja, humana, viva. Un día de febrero de 2033, exactamente 27 años después de su desaparición, Sofía visitó el Parque Hundido con su familia. Fue la primera vez que había regresado desde aquel día fatídico. Patricia,
Había sugerido la visita como una forma de cierre, de reclamar ese espacio que había estado cargado de tanto dolor. Caminaron por los senderos familiares. El parque había cambiado en algunos aspectos: nuevos juegos infantiles, diferentes árboles, caminos renovados. Pero la esencia era la misma. Sofía podía casi ver a su yo de 3 años corriendo hacia los columpios, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Se sentaron en una banca. Sofía, Patricia, Roberto, Andrés y los 2 niños. Roberto Emilio, ahora de 3 años, la misma edad que Sofía tenía cuando desapareció, corría entre ellos riendo. Su hermana menor, Lucía, de 1 año, estaba en los brazos de Andrés. —¿Estás bien? —preguntó Patricia suavemente tomando la mano de Sofía. Sofía observó a su hijo jugando, vigilado cuidadosamente por 4 adultos. Pensó en el círculo de la vida, en cómo el dolor puede transformarse en propósito, en cómo las familias pueden romperse y luego reconstruirse en formas diferentes, pero igualmente valiosas. —Sí —respondió finalmente—. Estoy bien, mejor que bien. Estoy en paz. Y era verdad. Después de 27 años, después de 13 años de separación y 14 de reconstrucción, Sofía Herrera había encontrado paz. No había olvidado lo que le había pasado. Las cicatrices, tanto visibles como invisibles, permanecían, pero ya no la definían. Era una sobreviviente, sí, pero también era mucho más que eso. Era una hija que había sido perdida y encontrada. Era una madre protegiendo a sus propios hijos con ferocidad. Era una terapeuta sanando a otros mientras continuaba sanándose a sí misma. Era una voz para los sin voz, una luz de esperanza en la oscuridad. Mientras el sol se ponía sobre el parque hundido, lanzando sombras largas entre los árboles, la familia Herrera se levantó para irse. Roberto Emilio tomó la mano de su madre y juntos caminaron hacia la salida del parque. Esta vez, Sofía no se perdió. Esta vez fue a casa. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en las oficinas de la Fundación Esperanza y Memoria, el teléfono sonaba con otra familia buscando ayuda, buscando esperanza, buscando su propio milagro. El trabajo continuaba. La búsqueda continuaba, porque mientras haya un solo niño desaparecido, mientras haya una sola familia buscando, la historia de Sofía Herrera sirve como recordatorio de que los milagros existen, que la esperanza no es ingenua sino necesaria, que el amor puede sobrevivir incluso a las separaciones más devastadoras y que a veces, solo a veces, los perdidos son encontrados.